Continuamos con más de Noticias Globovisión Internacionales. 11:46 minutos. Le damos la bienvenida de inmediato a Mario Pacheco, quien es analista internacional. Nos acompaña desde El Salvador para abordar un poco más acerca de lo que fue este paquete de ayuda a Ucrania, también a Israel y Taiwán. Mario, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer enorme siempre, Trina, poder compartir con sus televidentes todas estas opiniones que son importantes y que impactan en la geopolítica mundial. Así es, Mario. Por supuesto, vamos a empezar entonces con Ucrania en este caso, y es porque el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hace unos 15 minutos aproximadamente, dijo que ya había promulgado el paquete de ayuda militar a Ucrania y además aseguró que en las próximas horas será enviado la primera entrega. Sí, y hay que hacer un antecedente. Más de 6 meses se ha tardado esta iniciativa promovida por el presidente Biden para que tuviera un final a favor de Ucrania. Hay que recordar que este paquete de 61.000 millones para este país es clave para librar la guerra que está llevando hoy por hoy contra Rusia. En los últimos meses, los avances rusos han sido evidentes en diferentes ciudades como Kharkov, por ejemplo, donde el ejército ucraniano ha tenido que retirarse por la falta de municiones y por la falta de armamento adecuado para seguir este conflicto. Sin embargo, el presidente Zelensky había estado presionando para que Estados Unidos y Europa también, que ha ofrecido otra buena cantidad de dinero para apoyar en este rearmamento, digamos, o en estas nuevas municiones y nuevas armas que lograrían plantear una nueva ofensiva en Ucrania contra el ejército ruso. Sin embargo, también hay que recordar que este atraso se debía también a aquella promesa de poder llevar una gran contraofensiva de Ucrania que no se logró a principios de este año y a finales del año anterior. Es evidente que todavía se va a mantener este conflicto en Ucrania y que por ahora este refuerzo de los 61.000 millones que está ofreciendo Estados Unidos será un gran respiro para el combate armado en ese país. Y solo termino con esto. Hay que recordar que Ucrania también no solo tiene falta de liquidez y de fondos y de armas para poder afrontar esta guerra, sino también de soldados en el frente de batalla. Y ahora, en una reforma reciente que acaban de plantear, Así es, Mario, parte de lo que está sucediendo con respecto a cómo se da a conocer lo que está sucediendo en Estados Unidos, con respecto a la posición y su política exterior, sobre todo en cuanto a los diferentes conflictos, ya sea el de Ucrania, ya sea el de Israel, ya sea el de Taiwán. Pero en este caso, por ejemplo, en el de Ucrania, este plan también autoriza a Estados Unidos a confiscar y vender activos rusos con el fin de que puedan utilizarse para financiar la reconstrucción de Ucrania. Y me llama la atención que esto, por supuesto, además gana adeptos dentro del grupo de los 7, el G7, pero además, ¿cuál es el impacto de este paquete que tuvo conversaciones y discusiones tan tensas en medio de un año electoral? ¿Qué nos dice esto también del peso de Donald Trump en medio de estas negociaciones? El presidente Donald Trump sigue teniendo muchos apoyos dentro del Partido Republicano y sobre todo de la base que está en la Cámara Baja del Congreso estadounidense, y sin duda es una voz que presiona al momento de tomar este tipo de decisiones. El ambiente preelectoral estadounidense está cada vez más tenso, y sobre todo por los juicios que se siguen contra el expresidente Donald Trump en la jurisdicción de Nueva York. Sin embargo, esto viene a ser un mensaje claro, primero, para decir que el apoyo de Estados Unidos a Ucrania va a continuar y va a seguir siendo fuerte, pese a las críticas que han habido, ¿no? Lo mismo pasa con Israel. Por ejemplo, que pese también a las críticas que se han tenido por la forma como Israel ha intervenido la Franja de Gaza, se ha dejado claro que el gobierno de los Estados Unidos va a mantener su apoyo. Hay que recordar también que el presidente Zelensky dijo que esta ayuda va a fortalecer a Ucrania y enviaría al Kremlin un poderoso señal de que no será un segundo Afganistán, haciendo referencia a que cuando la Unión Soviética invadió Afganistán en 1979, en plena Guerra Fría, que desencadenó un movimiento de insurgencia apoyado por Estados Unidos, que financió y armó combatientes muyahidines que expulsaron a las fuerzas rusas en ese momento, y que después obviamente provocó la creación de Al Qaeda, que terminó
con el derribo de las Torres Gemelas, por ejemplo. Pero sí es un impacto, digamos, también psicológico para Ucrania y también para los países europeos que apoyan la guerra en Ucrania, que mantiene la ayuda específica para seguir combatiendo al ejército ruso dentro de Ucrania. Ahora, Mario, también este paquete incluye ciertas restricciones o incluso la prohibición de la aplicación de TikTok en Estados Unidos, pues Estados Unidos le acusa a esta aplicación de espiar para Pekín. Y además sucede esto, estas medidas y todo lo que sucedió con respecto a este paquete en el Congreso en un año electoral, como lo mencionábamos anteriormente. La última palabra la tiene el presidente Biden, quien es el que tendría pues que aprobar la ley donde obligan a ByteDance, que es la matriz de TikTok en Estados Unidos, para que tengan nada más 9 meses para deshacerse de sus acciones, con la posibilidad de extender este plazo a unos 90 días adicionales. Ahora, no es una discusión nueva, es una discusión que trae incluso el mismo presidente Trump cuando fue presidente de los Estados Unidos, donde hablaba de la intervención china a través de estas plataformas, puesto que sus bases de datos estaban afincadas en China y había una relación estrecha de China, por supuesto. Y obviamente esto generaba un estira y encoge entre la información que pudiera generarse de los Estados Unidos y cómo la podría utilizar el gobierno chino al respecto de esto, ¿no? Sin embargo, este parece ser que es el punto y seguido, digamos, de lo que va a suceder con ByteDance, que ya ha anunciado también que va a pelear ante la corte, ante las diferentes cortes superiores en Estados Unidos para poder hacerle frente a esta posible prohibición de TikTok en ese país del norte. Hay que recordar que China no mantiene TikTok como lo conocemos en Latinoamérica y en la mayor parte de América en China, sino que usan otra aplicación muy parecida a TikTok, pero que está muy restringida en los contenidos y no tan abierta como lo usamos aquí en Occidente. También hay que recordar que hubo en China una disputa con Facebook, con Twitter, porque cuando estas empresas intentaron instalar allá, querían que todas las bases de datos, al menos las de China, se estuvieran en ese país, y al no poder lograr alguna negociación, estas empresas no pudieron entrar a la población china. Y son 170 millones de usuarios en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Mario, por acompañarnos este miércoles de Noticias Globovisión Internacionales. Saludos hasta El Salvador. Saludos a la orden, Trina. Muchísimas gracias por el espacio. Mario Pacheco, analista internacional, nos acompañó desde El Salvador. Al regreso, Noticias Globovisión Internacionales. Seguiremos revisando un poco más acerca de otras informaciones en materia internacional. Por cierto, este paquete de ayuda también incluyó asistencia humanitaria para Gaza, Sudán y Haití, que viven en este momento, por supuesto, una crisis política, humanitaria y económica. Ya regresamos.